En el libro de Hechos, encontramos un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. Lucas escribe: Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Este versículo es impresionante porque no solo habla de un tiempo de paz y crecimiento, sino que destaca un aspecto esencial de la vida cristiana que es caminar en el temor del Señor. Hoy en día, la palabra temor puede hacernos pensar en algo negativo, en miedo o terror. Sin embargo, en la Biblia, el temor del Señor tiene un significado mucho más profundo. No se trata de un miedo paralizante, sino de un respeto reverente hacia Dios. Este temor es una mezcla de asombro por la grandeza de Dios y una conciencia de nuestra pequeñez en su presencia. El apóstol Pablo, al escribir a los filipenses, dijo: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Pablo no quiere que vivamos con miedo, sino que tomemos en serio nuestra relación con Dios. Este tipo de temor nos lleva a vivir de una manera que agrada a Dios, apartándonos del mal y esforzándonos por ser santos. El temor del Señor no es algo que debemos temer en el sentido negativo, sino que es esencial para nuestra vida cristiana. Nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa, es decir, vivir en obediencia a Dios y alcanzar la santidad. Proverbios 9:10 dice: El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Este temor es la clave para vivir una vida plena y satisfactoria. Para desarrollar este temor saludable, debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Al leer las Escrituras, aprendemos más sobre quién es Dios y cómo debemos vivir. Deuteronomio 31, 10-13. Nos muestra cómo el pueblo de Israel se reunía cada 7 años para escuchar la ley y así aprender a temer al Señor. Del mismo modo, debemos exponernos continuamente a la palabra de Dios para cultivar este temor reverente. Es importante mantener un equilibrio al leer la Biblia. No debemos enfocarnos solo en los pasajes que hablan del amor y la misericordia de Dios, ni tampoco solo en aquellos que hablan de su justicia y juicio. Ambas facetas del carácter de Dios son esenciales para entender quién es Él. El temor del Señor nos lleva a una vida de devoción sincera y servicio comprometido. Este temor no nos esclaviza, sino que nos libera para vivir según la voluntad de Dios. Nos impulsa a trabajar diligentemente en nuestra salvación y a esforzarnos por alcanzar la santidad. Como dijo el salmista, Dios es temido en la gran asamblea de los santos. Salmos 89:7. Finalmente, el escritor de Hebreos nos advierte que debemos mantener este temor saludable. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1. Este temor es una llamada a tomar en serio nuestra vida cristiana y a no tomar a la ligera las promesas de Dios. Caminar en el temor del Señor es vital para una vida cristiana auténtica. Nos ayuda a vivir en obediencia, a apartarnos del mal y a esforzarnos por alcanzar la santidad. Este temor no es opresivo, sino que nos dirige hacia la verdadera libertad en Cristo, donde encontramos paz y descanso en Él.